El conflicto es tu mayor, es tu mayor aliado. No voy a cortarlo, no voy a cortarlo. El conflicto es tu mejor aliado. Muchas veces nosotros en general tendemos a evitar el conflicto, a evadir el conflicto creyendo que de alguna forma eso iba a hacer que las cosas estuviesen de manera calmada y de la mejor manera posible. Y muchas veces nosotros evadimos el conflicto creyendo de que de alguna forma u otra eso va a generar la famosa paz en un espacio, comunidad o sociedad o en lo que tú quieras hacer. Pero tenéis que entender de que el conflicto existe en todos los áreas de la vida, tanto problemas económicos como relaciones, lo que sea. Siempre hay una fricción en cualquier área de tu vida, en cualquier sector que tú necesitas crecer, existe un conflicto, aunque pareciera que no. Incluso en tu diálogo interno se ve muchísimo el conflicto cuando encuentras que tu diablo o tu ego está hablando y tenés que escuchar la voz de Dios o simplemente tu conciencia, te confunde un poco. Pero si tú tienes miedo al conflicto, nunca vas a poder mirar de cara al diablo, a los malos pensamientos, para poder cambiar el patrón de pensamiento y crecer de manera positiva. Mi nombre es Martín, ya llevo casi 2 meses subiendo contenido de manera consistente en todo este tema, combinaciones de trading, de cómo sanar tu cuerpo y de muchos temas en específico. Y me he dado cuenta de que una de las cosas que más me ha costado mucho este último tiempo, sobre todo, y me he dado cuenta de que ha sido un gran gatillante a lo largo de mi tiempo, de mi vida, es el tema de evadir el conflicto. Yo no sé qué pasaba, pero cada vez que yo sentía que ocurría un conflicto buscaba un refugio, principalmente de familia, lo que sea. Pero evadía el conflicto porque pensaba que me estaban apuntando y tenía que esconderme, no que estaba siendo visto. Lo que pasa muchas veces con el tema del conflicto masculino es que nosotros a veces ni siquiera entendemos muy bien la forma en que se relaciona el masculino con el mundo exterior. Si nosotros entendemos que el mundo masculino es el exterior y cómo existe esa fricción entre competencia, que requiere una fricción para competir, y entendemos que es más sano de lo que parece porque así nos podemos ajustar en masculinidad y poder seguir creciendo o simplemente mantener un orden del caos que existe en general. En este caso, si yo te hablo de, pongámosle, en un caso de competencia o en un caso de querer crecer, simplemente entendemos que existe algo que tú tienes que romper, una barrera que se necesita quebrar para poder, digamos, como divagar a un punto nuevo, a un punto energético diferente. En este caso, si tú eres una persona que va del conflicto, siempre vas a encontrarte con la misma pared y nunca vas a ser capaz de ser más grande que el problema. Entonces, si tú quieres crecer, necesitas enfrentar el conflicto. Y el conflicto puede ser tan sencillo como simplemente decirle no a una persona o literalmente a veces ni siquiera reaccionar y no sentirte mal por ello. Incluso eso es pasar por el lado del problema sin intentar romper la roca. Muchas veces nos pasa que cuando queremos enfrentar un conflicto y evadimos el conflicto, encontramos la pared y lo que hacemos es simplemente decir como, ok, me falta esto para poder enfrentar el problema, entonces voy y agarro un título universitario y me vuelvo a encontrar con la misma pared. Digo, entonces me falta un diploma y tengo el diploma y tengo más diploma y vuelvo a encontrar con la misma pared. Y ahora tengo todo el peso en mis espaldas y simplemente era literalmente saltar la piedra, no era romper la piedra. Y así funciona con todo. Yo me he dado cuenta de que este incluso lo voy a dejar en la playlist de Sana tu Cuerpo, porque yo me he dado cuenta de que mi cuerpo se contraía muchísimo por memoria muscular del tema de que existía un miedo en el mundo exterior, entonces lo que yo hacía era como me contraigo y evito el conflicto. Entonces sí, soy sostén emocional de todo y aquí no pasó nada. Porque las veces en que yo intentaba salir era mucho caos y no había una forma de enderezar esa energía. Hoy en día te lo puedo decir que ha mejorado mucho la relación con mi familia porque yo he enfrentado la diferencia. Y desde tratar de mantener la mayor presencia posible. Por ejemplo, te puedo dar el caso en tema político. Mi familia principalmente es más de izquierda y yo he desarrollado un lado más de derecha. Imagínate que tengáis tres jóvenes que todos piensan distinto a ti y yo lo que hacía era como me quedaba en silencio. Porque sentía que yo no era capaz con eso. ¿Y qué es lo que hacía yo en ese momento? Era, ok, necesito aprender más de historia para poder enfrentar el problema y aprendí más de historia y luego después te das cuenta que el problema sigue siendo el mismo, pero mutó. Y ya no hay historia, entonces matemática, y vaya a aprender matemática. Y al final sentí un vacío y un peso enorme que no lográis enfrentar y era simplemente mirar la pared y decir como, chúpalo pared y pasáis el problema. No es tan complejo. Si les va haciendo sentido en base a lo que les voy explicando en este momento, por favor me lo dicen en los comentarios, ayuda muchísimo y me ayuda caleta a poder orientar de qué forma quiero hacer las cosas. Incluso te voy a hacer un tema de conflicto ahí mismo. Yo en todos mis videos, incluso toda la gente me lo recomendó, pero yo en mis videos yo nunca decía que la gente comentara las cosas. Porque eso de alguna forma te ponía a ti en una situación de conflicto, en una fricción en que hicieras algo por mí, de cierta forma. Te beneficia. Claro,
pero existe una fricción entre lo que yo digo y lo que tú haces. Y como yo evadía el conflicto, prefería simplemente que el video pasara nomás. Y decir, bueno, ojalá lo vean. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasaba? Que creaba más videos cuando en verdad lo único que tenía que hacer era un llamado a la acción y que la gente te siguiera o comentara en YouTube, lo que sea. Entonces, para que se den cuenta que está en todos los lados de tu vida o de área en general. Y si yo lo llevo al trading, es el mismo caso. Podéis tener muchas estrategias. Pero mi miedo era principalmente enfrentar el conflicto de que no tengáis la razón, enfrentar el conflicto de que fallaste tu plan, enfrentar el conflicto de que literalmente no respetaste ninguna de tus reglas y enfrentar el conflicto de cosas que ni siquiera tú controlabas. Pero como yo decía, no, tengo que aprender más, entonces vaya a aprender otra estrategia, otro mentor, otro camino y al final termina ahí evadiendo el problema todo el rato cuando era un problema tan sencillo. Y ahí quiero explicar cómo mierda hice para pasar de menos 5% a break-even en una pura semana con una cuenta de 100.000. Cabrón, yo no tengo ninguna cantidad de ahorros ahora mismo. En ese momento, o al menos en esta semana, mi cuenta debe tener como 5.000 pesos, que deben ser como $5. No tengo para comprarme otra cuenta. Mi cuenta estaba en menos 5% y yo seguía operando. Incluso, mi cuenta en menos 5 y yo le perdí el miedo a operar y recuperé el break-even en una pura semana. Cuando de repente salían $3.000 y lo que sea. Y yo, hace 3 meses, yo estaba peleando una cuenta de 10.000 que no me tomaban los retiros, porque literalmente yo fui el ridículo que hizo 10% en un puro trade, y yo exigiéndole a los buenos que me pagaran. Quemé una cuenta real, que era con $70, $40 por ahí, y ahora estoy en esta situación donde estoy manejando una cuenta de 100.000 y la volví a break-even. Y es como, ¿vale? ¿En qué momento? Sí. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tenía la cuenta de 100.000, para poder pasarle, yo me decía, ok, tengo que ser mucho mejor trader, entonces lo que tengo que hacer es simplemente afrontar el conflicto. Eso es lo que tenía que hacer. Pero ¿qué es lo que hice? Ok, voy a hacer mucho más backtesting y voy a aprender más de mi plan de trading y voy a hacer más backtesting y voy a ver más videos de psicología, cuando en verdad era simplemente decir, padre, atrévete a literalmente tomar un puto trade aunque salga negativo. Nada más. Entonces, no es un tema de ¿cómo se llama? Solamente de esta mierda que estoy hablando. No es un tema solamente de la forma de dialogar con las personas, sino en cualquier área. En cualquier área. Entender cómo reacciona tu cuerpo frente al conflicto, respirarle al síntoma, al dolor que sentí y seguir avanzando. Tener una idea, meditar lo suficiente para que tener una cierta claridad y cuando vuelvas al plano físico, donde están los dolores, donde está el miedo, donde está toda esa mierda, poder enfrentarlo y decir como, ok, mi cuerpo reacciona con miedo, pero sé que soy capaz de poder relacionarme y poder enfrentar el problema. Ponte, yo voy a poner un caso súper hipotético, pero me pasaba exactamente lo mismo. Yo alejaba a muchas personas de mi vida y que claramente ahora yo quizás los alejo más, pero es porque ya genuinamente ya no conecto con ellos. Pero como me daba miedo el conflicto, yo decía, nada, los voy a mandar lejos nomás y no voy a enfrentar el problema de decirles que, bueno, sabéis que no estoy nada de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero como me da miedo eso, simplemente me alejo. ¿Cachai, no? El tema es que quizás ahora ya está la diferencia de que ahora como ya lo tengo más integrado, claro que aparece un miedo de mandar a la mierda a la gente en tema de conflicto. Pero ya ahora hay otra parte en la que yo digo, este es el camino que yo quiero. Entonces, ya no es genuinamente de que me hago creer de que soy más poderoso, que soy fuerte y que ellos van a ver algún día lo que yo logré. Cuando en verdad lo único que tenía que hacer era para disfrutar el camino, era, este es mi camino, no estoy de acuerdo con la mierda que tú estás haciendo, ¿tú estás de acuerdo? No, ok, no hay ningún problema, sigo caminando. A pesar de que duela, pero es la única forma. Es la única forma que a mí se me ocurre. Así que eso es lo que yo voy creyendo y esa es la forma en la que personalmente considero yo que el conflicto se puede superar. Y cada vez se va rompiendo. Medítalo un poco, siéntelo. Yo ahora yo me doy cuenta de cómo estoy pudiendo ahora, lo pivoteé en otro punto y me di cuenta que siempre supe que el conflicto era un problema. Y va mucho más con el tema masculino. Pero si yo lo llevo a las bases, también notaba por qué mi cuerpo se contraía tan fuerte, porque no tenía algo con lo que chocar. Cada vez que yo quería enfrentar un problema, era un caos emocional, entonces claramente no tenía una dirección para romper la pared y romper el obstáculo o simplemente saltar la piedra, ¿cachai? Por lo tanto, es la forma en la que tú direccionas la energía y es necesario meditar un poco. Yo soy súper partidario de que mediten y hagan mindfulness y salgan a caminar. Yo de verdad te lo digo. Incluso, ahora te digo, estoy haciendo ejercicio, pero más concentrado en literalmente estar presente y sentir cómo rompo esa frustración interna. Todo lo que yo somatizaba en el cuerpo, en el lado derecho, era una frustración que no lograba canalizar. Entonces, cada vez que empezaba un conflicto, yo me ponía muy duro y muy rígido, así como supervivencia absoluta. Cuando simplemente, literalmente, podéis decir tu punto de vista y no te va a pasar absolutamente nada. El caos y literalmente el conflicto es muy necesario.
porque es la única forma que existe el orden. Es la única forma. Y literalmente te digo que si tú estás presente y logras enfrentar el conflicto, te vas a dar cuenta de que el problema es mucho más pequeño de lo que tú crees. Simplemente que el miedo y como tú y tu sistema nervioso lo asociaron a un tema de alerta de que casi que vas a morir, hace que el problema sea tan complicado. Pero realmente es mucho más sencillo de lo que tú creí. Así que eso. Síganme en Instagram, ChadisFX, me comentan qué onda, qué les va pareciendo. Videazo, no lo corto. Pum, pum, pum. Eso.